Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos por esta invitación y por darle lugar a la cirugía de cabeza y cuello, tanto para los cirujanos generales, los cirujanos de guardia, como otras especialidades que probablemente se van a sumar a la charla. Así que bueno, es un gran placer presentarlo a Mario Yarrús, a quien conozco de hace muchos años, alguien con muchísima experiencia, actual presidente hasta ahora de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, y además jefe de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Santoyani, entre otras cosas. Alguien con mucha experiencia que nos va a aportar una mirada muy interesante, sobre todo con el manejo de los traumatismos faciales. Después va a participar con nosotros el doctor Legurburu, que nos va a ampliar un poco más sobre el tema de los estudios complementarios necesarios para este tipo de traumatismos. Sobre todo, yo le pedí que hiciera un poco de hincapié en qué tipo de estudios y cuál es digamos, el workup de estudios para este tipo de pacientes. Así que, Mario, querido, cuando vos quieras, empezamos la charla. Perfecto. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Bien. Perfecto. Creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, yo te agradezco a vos, Sergio, la invitación y a toda la gente de Bahía Blanca por permitirme expresar mi experiencia sobre este tema. No tengo ningún conflicto de interés. Ahí tienen mi contacto de mail. Y como ustedes saben, la principal causa de las fracturas faciales son los accidentes de tránsito, y le están siguiendo en frecuencia las peleas callejeras. Hoy por hoy, la ebullición social hace que los ánimos estén un poquito más caldeados, y en nuestro hospital estamos viendo casi la misma cantidad de fracturados que llegan por accidente de tránsito que por agresión por terceros. Después le siguen en frecuencia los accidentes deportivos y laborales o la caída de propia altura. Esta entidad lo vemos principalmente en gente joven, varones jóvenes. Tiene que ver justamente con los factores causales. Y los lugares más comprometidos, las zonas más comprometidas de la cara, depende un poco del tipo y dirección del trauma. Pero en forma general, digamos que los huesos propios de la nariz y la mandíbula son las zonas que generalmente vemos más afectadas. Clínicamente encontramos muchos datos que sugieren la presencia de fracturas, signos directos o signos indirectos, que tendrá que ver también con el lugar donde la fractura siente. Muchas veces, por ejemplo, a nivel mandibular tenemos a nivel de los trazos de fractura los fragmentos interpuestos o sobrepuestos, lo que permite que cuando uno lo mueve un poco aparezca el signo de la tecla. O alteración en la mordida, una mordida abierta, típica de las fracturas bicondilares, o la deformación facial con la zona de la región malar que tenemos hundida cuando reciben el traumatismo en esa zona, la presencia de enfisema subcutáneo que podemos ver en la tomografía computada, la diplopia en la fractura del piso de la boca, el trismus en la fractura de los cóndilos, la pterodesviación en la fractura de cóndilos también. En las heridas abiertas podemos ver exposición ósea, ojo de mapache, sobre todo en las fracturas etmoides orbitarias, y sin ningún lugar a duda las imágenes son importantes para poder diagnosticar la zona y el tipo de la fractura. Hoy por hoy, para las fracturas faciales se utiliza la tomografía computada, ya sea con sus cortes axiales, coronales y sagitales, pero sobre todo con la reconstrucción 3D. Todavía también para la zona de la mandíbula, la fractura de mandíbula, podemos utilizar la panorámica de los maxilares, que nos da muchos signos que nos pueden permitir ver qué tipo de fractura tenemos que tratar. Yo no voy a hablar de los distintos tipos de métodos de diagnóstico por imágenes, porque sé que después va a haber otra presentación sobre el tema. Así que voy a pasar directamente a charlar o a hablar de los criterios de Manson, que fue uno de los primeros que trató de normatizar cómo debiéramos tratar los traumas maxilofaciales, la fractura de los huesos de la cara.
Y él expresó que indudablemente el tratamiento temprano y en una sola fase de todas las lesiones de los tejidos blandos y duros es lo mejor que podemos realizar para obtener mejores resultados. No es lo mismo tratar una fractura que todavía no hizo el callo intermedio que aquella fractura que tenemos que romper ese callo o refracturar para tratar de acomodar anatómicamente los fragmentos de fractura. Para eso, para ello nosotros tendríamos que hacer una exposición amplia de todos los focos de la fractura, intentar una reducción anatómica precisa de todos los fragmentos, reconstruyendo vigas y pilares de la cara, de los que después voy a hablar y voy a explicar qué son estas cosas, preservar al máximo la vascularización ósea y de otros elementos nobles involucrados. Con respecto a este punto quiero hacer hincapié en las mandíbulas edéntulas, donde quizás la desperiotización va a provocar que tengamos problemas en el momento de colocar la osteosíntesis, porque podemos llevar a ese hueso poco irrigado ya a través de la esponjosa a una necrosis, o que los tornillos no tomen bien por la misma osteoporosis que tiene ya un hueso añoso. La fijación rígida tiene que ser capaz de mantener reducidos los fragmentos óseos, neutralizando las fuerzas funcionales, sobre todo a nivel mandibular. También después vamos a charlar de eso. Y todo esto está dirigido a lograr una recuperación funcional temprana. Un poquito de historia, no lo voy a aburrir con esto, pero el primer documento citado sobre un tratamiento de las fracturas faciales es del año 1650 a.C. Ehrlich en 1950 utiliza una fijación intermaxilar, en aquel momento con alambres, para tratar las fracturas mandibulares. Después aparece Liur, que introduce en 1968 el concepto del uso de mini placas, que ya a nivel traumatológico se empezaban a usar, sobre todo a nivel de la muñeca y de la mano. Spitzel en 1976 desarrolló el concepto de la reducción abierta con fijación interna rígida para la reparación primaria de las fracturas, principios que después tomó la AOASIF. Y Michelet describe en 1973, y Jean-Pis, el que lleva a la práctica lo descrito por Michelet, que es el uso de placas de menor perfil colocadas en líneas ideales de osteosíntesis, que se puede utilizar para determinadas fracturas, no para todas. La reparación ósea, como ustedes saben, puede ser indirecta o directa, sobre todo hablamos de reparación ósea directa desde el momento que aparece la osteosíntesis rígida interna. La reparación indirecta ocurre porque a través del foco de fractura, el hematoma mismo que se produce, y la proliferación celular desde el periósteo y endósteo, permite formar un tejido fibrovascular, células osteogénicas que llegan a la zona, y en definitiva hace que se forme ese callo fibrocartilaginoso. Después, la transformación en osteoblastos hace que el callo aparezca ya como un callo intermedio, un hueso inmaduro, y por último los osteoclastos tratan de terminar de hacer la resorción ósea necesaria como para darle al callo óseo el aspecto definitivo. Esto pasa cuando la curación ósea es secundaria, y tiene que ver porque los micromovimientos no permiten justamente ajustar los fragmentos en forma anatómica, y por eso se forma un callo intermedio muchas veces. Y después la remodelación ósea de los osteoclastos permite generalmente llevar el hueso a su forma casi normal. Pero la curación por inmovilización rígida, nosotros tenemos que aquí la osteosíntesis rígida interna permite una perfecta reducción, un buen aporte sanguíneo, una estabilización rígida de la fractura con ausencia de micromovimientos por la utilización de placas de osteosíntesis muy específicas. Y todo esto permite formar un callo primario, no un callo que termina remodelándose después de un periodo de mayor tiempo. En definitiva, esto permite una rehabilitación precoz. Para la inmovilización rígida tenemos distintos dispositivos o materiales que se pueden implantar para estabilizar justamente la fractura. Tienen menor riesgo de infección porque evita esos micromovimientos. Generalmente utilizamos placas
que tienen aleación con un alto contenido de titanio. Si bien existen placas reabsorbibles, las más utilizadas son las de titanio. Quizás las reabsorbibles las podemos dejar para algún niño en edad de desarrollo, para permitir después que se reabsorban y no interfieran con el desarrollo óseo, aunque esto también no está tan aceptado, digamos. La fijación rígida permite la fijación en 3 planos, y se pueden utilizar distintas placas que pueden ser neutras, de compresión extrínsecas o placas bloqueadas. Después les muestro un ejemplo de cada una de ellas. Lo importante cuando nosotros queremos inmovilizar una fractura colocando una placa es que tenemos que modelar muy bien la placa sobre el hueso que vamos a tratar. No puede haber no menos de 2 tornillos a cada lado de la fractura, y yo le diría que lo mejor es colocar 3 tornillos a cada lado de la fractura, salvo sobre una banda de tensión que utilizamos sobre la apical de la mandíbula, que generalmente se acompaña de otra placa paralela en la basal, que es mucho más gruesa. Cuando hacemos las perforaciones para colocar los tornillos, tenemos que hacerlo a baja velocidad y con enfriamiento o con suero fisiológico, porque esto si no puede provocar una necrosis del hueso, y con el tiempo el tornillo se mueve, la placa se empieza a mover y hay que sacarla porque produce infección. También podemos utilizar mallas. Generalmente las mallas las usamos para tratar el piso de la órbita. Pueden ser mallas rígidas, de titanio, flexibles, preformadas, o algunas 3D que permiten moldearla en distintas direcciones. O bien, malla de polietileno poroso permeable de alta densidad. En el mercado hay algunas que se llaman Medpor o Ornipor, que se utilizan también para cubrir el defecto del piso de la órbita. Según el tipo de placa que utilicemos, nosotros podemos hablar de carga compartida, que es aquella en la cual la carga funcional de ese hueso es compartida entre el hueso y la placa utilizada. Lógicamente, como esta placa tiene un espesor mucho más fino, debe ser utilizado para fracturas simples que permitan una reducción anatómica sencilla. Sin embargo, cuando tenemos fracturas mucho más complejas, es preferible utilizar placas de mayor calibre, de mayor espesor, en donde la placa, que llamamos de carga soportada, es la que soporta justamente el esfuerzo funcional, y no el hueso, sino que solamente el esfuerzo de toda la musculatura está contenida por la placa de mayor espesor. En este caso, generalmente, este tipo de placa la utilizamos para mandíbula, que es la que soporta mayor carga funcional por los músculos masticatorios. Quizás no es necesario utilizarla para la fractura de tercio medio o de tercio superior, pero para la de tercio inferior, que es la mandíbula, son de uso bastante común, sobre todo para las fracturas que tienen gran conminución, o que tenemos pérdida de fragmento, o mandíbulas atróficas como las edéntulas de los añosos, o cuando hay infección o pseudoartrosis. Después hay otras placas que llamamos de compresión, que lo que intentan hacer es presionar entre sí los fragmentos fracturados para evitar movilidad, digamos, y favorecer con esto la cicatrización primaria. Estos son ejemplos de placa de compresión. Fíjense que tienen los tornillos que son como excéntricos, y que permiten justamente, cuando uno va colocando el tornillo, va moviendo la placa para que se junten los fragmentos de un lado y del otro. La placa bloqueada son aquellas que el tornillo tiene en su cabeza una rosca que permite quedar roscado en la misma placa. Esto muchas veces lo utilizamos cuando hacemos injertos óseos o injertos microvascularizados. Y hay distintos sistemas, y el sistema está nomenclado por el grosor del tornillo, de las espiras del tornillo. Sistema 1.0, 1.2, que son los más finitos, 2.0, 1.5, 2.4 y 2.7. Cuanto más gruesa es la placa, cuanto más ancha es la espira del tornillo, más gruesa va a ser la placa que vamos a fijar con ese tornillo. Sin ningún lugar a duda que las de 2.4 y 2.7 son las que se utilizan como carga soportada. Instrumental que se puede utilizar. Y ahora sí entramos en la clasificación de las fracturas.
Las fracturas de tercio inferior, por supuesto, están delimitadas estrictamente a la mandíbula, la del tercio medio a los huesos que acá se describen, y la del tercio superior al hueso frontal. Un poco de biomecánica. Fíjense que en estas columnas hacemos una diferenciación entre el distinto tipo de hueso que encontramos en el tercio medio y superior con respecto al tercio inferior, que es la mandíbula. Como sabemos, la estructura de los huesos del tercio medio y superior es más esponjosa, son huesos más finos, a diferencia del tercio inferior, que está representado por un hueso largo y duro bicortical. En cuanto a la composición, los huesos del tercio medio son corticales y los huesos del tercio inferior o mandíbula son córtico-esponjosos. Los músculos que se sujetan a los huesos del tercio medio y tercio superior son músculos débiles, que tienen poca potencia, no así los que se insertan en la mandíbula. La carga funcional entonces de los huesos de tercio medio y superior es poca, mientras que es mucho mayor en la carga de los huesos de la mandíbula. ¿Se ve el mouse si lo muevo, si no? No sé, bueno. Sí. También pueden ver que la acción o el desplazamiento de las fracturas del tercio medio y superior tienen que ver por la acción del trauma, mientras que en el tercio medio en el tercio inferior tienen que ver con la acción muscular de los músculos. Ahora yo voy a mostrar una diapositiva, cómo hacen para que de alguna manera estos fragmentos fracturarios puedan tener una acción divergente. Y otro concepto también es que hay que tener en cuenta que que los huesos del maxilar superior tienen una cavidad que son los senos paranasales, por lo tanto el tornillo va a tener que ser colocado en un lugar especial que se llama arbotante, que es el hueso quizás de mayor grosor, donde permite soportar la aplicación del tornillo y la placa. Y una cosa a tener en cuenta en la mandíbula es la atrofia senil. Las fracturas pueden ser clasificadas en cerradas, abiertas, únicas o múltiples, con minutas, impactadas, patológicas, atróficas, indirectas, compuestas, desplazadas. Bueno, estos conceptos ya lo conocen. La vía de abordaje. Esto para mí es fundamental, porque cuando tratamos fracturas, a veces las fracturas se acompañan de lesiones en las partes blandas que pueden ser utilizadas como vía de abordaje. Pero cuando esto no ocurre, tenemos que minimizar el defecto cosmético posterior que puede provocar esa vía de abordaje. Y sobre todo, no herir estructuras nobles como son, por ejemplo, el nervio facial o el nervio mentoniano o un suborbitario. O sea que el abordaje es importante porque tenemos que, de alguna manera, saber muy bien dónde vamos a implantar las incisiones. Pero este abordaje se tiene que permitir tener un acceso adecuado a la fractura. No por la parte cosmética uno va a dejar de hacer una incisión pequeñita o en un lugar que no nos sirva para tratarlo en forma correcta. Como dije, no debe provocar alteraciones ni funcionales ni estéticas. Tener en cuenta la herida causada por el trauma, si hay una herida abierta que permite acceder al hueso, bueno, quizás pueda utilizarse como acceso. Y se debe analizar ventajas y desventajas de cada abordaje teniendo en cuenta la disponibilidad del material de osteosíntesis, y no me refiero solamente a las placas, sino también a la caja que viene con las placas. Porque hay muchas veces fracturas, por ejemplo, de ángulo mandibular, que si no tenemos un set transbucal, no vamos a poder operarlas por vía infraoral y vamos a tener que hacerlo por vía cervical. Así que en el momento, y esto a veces ocurre en nuestros hospitales públicos porque no nos vienen con toda la caja bien completita. Y esto es un hecho a tener en cuenta en el momento de que implantemos la incisión y que querramos tratar la fractura correctamente. Hay que tener en cuenta también las características de la piel del paciente. Por ejemplo, en los pacientes de piel negra, sabemos que deja mucha cicatriz queloide. Entonces, si por ejemplo yo tuviera que tratar una fractura de piso de órbita, sin duda haré una vía transconjuntival para no dejarlo con una cicatriz subpalpebral que quizás queda muy visible en estos pacientes. En este esquema ustedes pueden ver los distintos abordajes. Acá tenemos un bicoronal, también se puede hacer un hemicoronal,
sobre todo para las fracturas que son frontonasoetmoidales o del tercio superior, o del arco cigomático. Estos son de acceso muy buenos. En una hemicoronal quizás lo podemos usar también con una fractura de cóndilo, aunque también para la fractura de cóndilo la vía preauricular es suficiente. Después tenemos aquellas que siguen la región de la nariz, de los surcos nasales, la subpalpebral, la transconjuntival, las vestibulares superiores, las vestibulares inferiores y por supuesto las cervicales, como se ven en estas fotos. Cuando hablamos de tercio inferior, las fracturas se clasifican según la región que esté comprometida. Las fracturas infisarias son aquellas de la línea media, las que están a nivel de los caninos se llaman fracturas parasinfisarias, fracturas de la rama horizontal, las que ven acá con el número 3, las fracturas que están numeradas como 4 son las dentoalveolares, donde hay un fragmento de apical mandibular que se mueven junto con los alvéolos dentarios y dientes, fractura del ángulo mandibular, fractura de la rama ascendente, fractura de la apófisis coronoides o fracturas condilares. Las causas ya les dije, el accidente en tránsito es la más frecuente, puede ser por mecanismo directo o indirecto. Las de mecanismo indirecto la vemos muy frecuentemente a nivel de los cóndilos, cuando los niños, por ejemplo, o alguien sufre una caída de propia altura, se golpea en la zona del mentón, esto comprime en forma indirecta los cóndilos y los fractura de dicho nivel. Incluso tuve yo una vez un caso de una chica prognática que al caer del mentón, el cóndilo, que estaba más desarrollado que lo habitual, perforó la cavidad glenoide y se metió en el cráneo, y la tuve que operar junto con un neurocirujano que me ayudó al abordaje intracraneal para poder desimpactar el cóndilo y después tratarlo en forma correcta. Un cóndilo que no se fracturó, sino que era tan grueso que logró perforar la cavidad glenoide y entrar al cráneo. Quizás los niños sean los que menos frecuentemente tienen fractura de mandíbula, no de cóndilo, sino de mandíbula por la elasticidad ósea, y los trazos de fractura pueden ser favorables o desfavorables según lo que vamos a ver ahora. Hay músculos que tienen una acción contrapuesta. Por un lado tenemos a los músculos temporales, pterigoideos y maceteros, y por el otro lado al miloioideo digástrico, genioioideo y geniogloso. Si nosotros tenemos un trazo de fractura por el cual dicho trazo va de atrás hacia adelante, de arriba a abajo, la acción de los músculos que se contraponen tiende a hacer que esta fractura sea favorable, porque se unen justamente por la acción contrapuesta de los músculos. No ocurre lo mismo en las fracturas que van de adelante a atrás, o que también se llaman verticales, en donde la acción del macetero sobre todo, y de los músculos miloioideos acá, hacen que estos extremos o fragmentos óseos empiecen a diverger, a separarse. Esto se llama una fractura desfavorable. Por eso yo les decía antes que justamente el desplazamiento fracturario en la mandíbula tiene que ver más con la acción muscular que con la acción del trauma en sí. Lógicamente, en los traumas de alta energía esto no corre, por la gran convulsión que podemos tener. El sector comprometido va a depender de la dirección e intensidad del trauma. La clínica ya hablamos: dolor, trismus, mala oclusión, mordida abierta, hipoestesia de los mentonianos, hemorragia, edema, equimosis, escalón palpable, movilidad normal de los dientes, avulsión a fracturas dentarias y laterodesviación. Y sin ningún lugar a duda, la panorámica y sobre todo la tomografía computada son los estudios complementarios que utilizamos para ponerlo de manifiesto, como en este caso esta panorámica, que muestra una fractura por detrás del tercer molar, a nivel del ángulo, acá una casi sinfisaria, acá una de rama ascendente, y los pros y contras de la reducción cerrada contra la abierta. La reducción abierta es la que hacemos con osteosíntesis. Sin embargo, muchas veces en la fractura favorable, y sobre todo si no tenemos el material de osteosíntesis en tiempo y forma, tratamos de llevar al paciente a oclusión colocando arcos peines. A veces en el hospital,
por lo menos en un tiempo atrás, porque ahora por suerte contamos con un stock de placas, nos pasaba que cuando queríamos sacar los arcos peines para colocar las placas, o mejor dicho, colocar las placas para ver, mejorar el tiempo que este paciente quedaba inhabilitado con los arcos peines y tratar de esta manera la fractura, nos encontramos que la fractura ya estaba consolidada y no necesitábamos colocar placas de osteosíntesis. Lógicamente eso está dirigido a fracturas favorables. Acuérdense que este tipo de tratamiento, el tratamiento cerrado de las fracturas mandibulares, obliga a colocar este tipo de arco de Erich o algún otro arco para hacer una fijación intermaxilar, y esto impide que el paciente coma por 6 u 8 semanas, tiene que comer por una pajita, o comer de costado, por atrás de los molares, sobre todo si tiene la suerte de no tener los terceros molares. La higiene dental es muy mala, o sea que la verdad que yo no le veo nada favorable al tratamiento en una reducción cerrada, salvo como un paso previo para después estabilizar la fractura hasta que no llegue al material de osteosíntesis. Cuando uno trata a un paciente con una fractura de mandíbula, sin duda lo primero que tiene que hacer es llevar al paciente a oclusión. Dejamos la reducción anatómica para aquellos pacientes que ya, por ejemplo, o no tienen dientes o que ya pasó mucho tiempo de fracturado y que el callo intermedio no nos permite hacer una oclusión como nosotros queremos. En ese caso preferimos entonces ingresar directamente al foco, tratamos de fresar un poco la fractura con el tejido interpuesto en la misma, y recién ahí llevamos a los pacientes a oclusión, que puede ser con tornillos de fijación intermaxilar o bien con los arcos de Erich. Tratamos de priorizar siempre la incisión intraoral, la vía intraoral para tratar las fracturas mandibulares, dejamos la vía extraoral para las fracturas conminutas, con pérdida de sustancias o muy complejas. Tenemos que ver muy bien dónde vamos a realizar la incisión y cuidar sobre todo justamente por la incisión donde la vamos a enclavar, el nervio mentoniano cuando entramos por vía vestibular o el nervio facial si entramos por vía externa, sobre todo la rama submandibular del facial. El tipo de placas que utilizamos, generalmente en las fracturas de mandíbula se utilizan placas paralelas, se utiliza sobre la basal una placa de mayor espesor, que puede ser de 2,3, 2,4, y para la banda de tensión, que es una placa paralela que ponemos sobre la parte apical de la mandíbula, una placa de 2,0. Las placas sobre la basal tendrían que tener tornillos bicorticales, mientras que las placas de la apical usamos tornillos monocorticales para no lastimar las raíces dentarias. La línea de Champy o línea oblicua externa, en realidad colocamos una placa en lo que nosotros llamamos el balcón, que es la zona donde el tercer molar ya no está, y quizás en alguna fractura favorable, colocar una placa a dicho nivel, con una sola placa permite mantener bastante bien la rigidez de esa fractura. Se puede hacer una simplificación de las fracturas, en caso de que tengamos conminuta, y si el diente interfiere en la línea de fractura, generalmente esto ocurre a nivel del tercer molar, que es una de las zonas más débiles de la mandíbula, o al nivel del canino, porque el canino tiene una raíz muy larga y esto hace que en esta zona sea mucho más débil la mandíbula. Bueno, sin molesta, no lo podemos reducir, y el diente se mueve, es mejor sacar. Acá, por ejemplo, tenemos en la foto de arriba a la izquierda, la placa basal, que como ven tiene su grosor bastante importante, y una placa, una banda de tensión más fina en la apical, con un nervio mentoniano en el medio, que se cuidó para no lastimarlo, previa fijación intermaxilar para llevar al paciente a oclusión, porque una vez que colocamos las placas, después no tenemos vuelta atrás. Si quedó mal, tenemos que sacar todo y desarmar todo. Acá en una fractura compleja decidí colocar una placa a carga soportada, como ven, es una placa de 2,4, 2,7 casi, muy gruesita, que puentea todo el defecto óseo y permite estabilizar la fractura con una pequeña placa para un fragmento que quedó ahí separado. Y abajo tenemos otra fractura donde por la conminución preferí hacer lo que se llama una simplificación de la fractura, colocando placas de menor espesor. En principio esto lo podemos hacer y luego colocar una placa de carga soportada como esta, pero en este caso quedó tan bien que decidí no colocar la placa de carga soportada
porque cuando ustedes colocan la placa de carga soportada, después sacan todo esto. No hace falta dejar las dos cosas. Pero acá quedó también que lo consideré innecesario y el paciente realmente anduvo bien. Otro ejemplo de una fractura sinfisaria tratada con una placa bastante gruesita. Hoy por hoy las placas, estas son fotos muy viejas, son mucho más delicadas. La verdad que estas son placas muy gruesas que ya por suerte no utilizamos, no están tanto en el mercado. Este es un paciente con una fractura doble, sinfisaria y de ángulo mandibular, que justamente porque el material no era el adecuado, prefería abordarlo por vía externa, cuidando el facial. Se dan cuenta que no tiene ninguna secuela el paciente. Una fractura de cóndilo, nosotros solamente en los niños no las tratamos de utilizar los arcos Penning, la movilización precoz del chico para que empiece a abrir la boca. Realmente ponemos unas bandas elásticas entre los tornillos IMF o entre los arcos de Eric para que vayan haciendo movilidad y vamos dirigiendo con la bandita de goma hacia el laterodesviación. Con la banda de gomas vamos poniéndola más para aquel lado donde laterodesvía para que cuando abra tratemos de que lo haga en forma sincrónica y simétrica. Sin embargo, si la fractura presenta o produce que la mandíbula suba de un lado, la fractura de cóndilo me refiero, y nos queda con una gran asimetría, o el paciente por fracturas, por este mismo tipo de fractura, queda con una mordida abierta que no se puede restablecer o no se puede reducir, tenemos que abordar quirúrgicamente al cóndilo. Si abordan el cóndilo, la escuela francesa no hace fijaciones intermaxilares, prefiere abordar el cóndilo directamente y hacer la reducción anatómica. Esta es una fractura no de cóndilo, sino subcondilar, con un abordaje transparotidio, retroparotidio, donde colocamos una plaquita de él. Este paciente sí está en oclusión. Antes de pasar a tercio medio, cuando uno tiene una fractura panfacial, muchas veces tiene problemas para intubar al paciente, porque tiene que tratar tercio inferior, tercio medio, entonces el tubo en el campo quirúrgico molesta mucho. Sin embargo, ¿por qué también molesta mucho? Porque si uno quiere llevar al paciente a oclusión, interfiere el tubo traqueal. Y si tiene que tratar fracturas nasales o del tercio medio, a veces el tubo nasotraqueal también interfiere. En ese caso, muchas veces utilizamos, para evitar la traqueostomía, salvo que por alguna otra causa el paciente haya ingresado por un gran trauma severo y la necesidad de proteger la vía aérea, se le hizo la traqueostomía previamente. Para evitarla, lo que hacemos es utilizar un tubo espiralado que sacamos por el piso de la boca. O sea, se coloca oro traqueal, le sacamos la parte, tiene que desarmarse, la parte azul donde va acoplado el corrugado se tiene que desarmar, se tiene que sacar, con una pinza que ponemos del piso de la boca, con un pequeño tajito que hacemos acá, metemos la pinza, generalmente una Coger, tiene que ser una pinza con fuerza, tomamos el tubo, lo sacamos por vía submentoniana, después colocamos lo que sacamos para que se pueda juntar al tubo corrugado, y cuando finaliza la anestesia hacemos todo lo contrario, para que pase el tubo otra vez a la boca y despertamos al paciente ya con el tubo dentro de la boca. La fractura de tercio medio. Los huesos comprometidos son los huesos nasales, el unguis, maxilar superior y palatino, malar y arco cigomático. A diferencia de la mandíbula, los huesos del tercio medio tienen lugares específicos que nos permiten colocar placas de osteosíntesis que cumplan con su función, o sea, que mantengan la fractura reducida y fijada. Estos se los conocen como arbotantes, y existe un arbotante horizontal superior, que está formado por el complejo efenoide movial y frontal, el arbotante inferior, horizontal inferior, que es el reborde gingival a esta altura, y los arbotantes externos e internos, que son los fronto-cigomático maxilar, el arbotante externo, y los fronto-naxomaxilar, el arbotante interno, que lo vemos mucho mejor ilustrado en este dibujo. Acá tenemos los dos horizontales,
no dejo de lado la mandíbula. Esta es la zona que nosotros decimos el área de Champy, que es una zona de resistencia ósea que nos permite colocar acá una placa en las fracturas que son favorables, y a lo mejor con esta sola placa en el balcón es suficiente como para mantener su función. Y acá el pilar interno y el pilar externo. Las fracturas de tercio medio se dividen en órbitos nasoendmoidales, grado 1, grado 2 y grado 3, tienen que ver con el grado de conminución y con la pérdida o disrupción del ligamento tarsal, que cuando esto ocurre, sobre todo en la grado 3, aparece en la clínica de los ojos de mapache, los ojos que se separan de la línea media. Y en la reconstrucción o en la reducción de estas fracturas, a veces es necesario fijar ese ligamento tarsal contralateral, pasando un alambre a través de los huesos nasales y fijarlo, por ejemplo, al tercio superior de la órbita del otro lado, para tratar de reducir ese ligamento tarsal que estaba muy lateralizado. La fractura de tercio medio, más abajo, se dividen, como ustedes saben, en LeFort 1 o piramidal, que es esta fractura que solamente pasa por la pterigoides y el maxilar superior. La LeFort 2, que involucra también a los huesos nasales y a veces el piso de la órbita, y la disyunción craneofacial o LeFort 3, donde la fractura es un poco más alta y se mueve todo el maxilar, se suelta de sus ataduras al tercio superior y lo podemos mover en todas direcciones. Y por supuesto hay combinaciones que se ven como una fractura panfacial. Hay una forma de tratar estas fracturas que es ir de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Sin embargo, si ustedes tienen algún lugar de la cara que esté menos roto, por decirlo de alguna manera, tratemos de empezar por ese lugar para que después del otro lado buscar la simetría con este lugar que primero reparamos. Hoy por hoy, las fracturas muchas veces cuando involucran tercio medio y tercio inferior, algunos empiezan a tratarlas desde la mandíbula. Yo creo que lo que tenemos que buscar nosotros es empezar por el lugar que nos quede más cómodo para llevar a la mejor reducción al paciente. Y esto va a depender justamente de la conminución o de la zona que esté fracturada. Acá tienen, por ejemplo, una fractura de zigoma y arco zigomático que la tratamos con una hemicoronal, se reduce y se colocan las plaquitas. En este caso la tratamos en forma abierta porque no pudimos hacerlo en forma cerrada. Muchas veces este tipo de fracturas, lo que pasa es que este paciente nos vino a ver casi un mes y medio después y no podía abrir la boca porque interfiere, cuando uno abre la boca, la coronoides choca con esta fractura de arco zigomático y entonces no puede abrir la boca el paciente. En este caso tuvimos que hacer la reducción abierta para tratar de desimpactar y refracturar y colocar los huesos de alguna forma más anatómica para que el paciente pueda mantener luego su oclusión, o abrir, mejor dicho, su boca. Una incisión conjuntival para tratar una fractura de piso de órbita, que colocamos una malla de titanio, un abordaje vestibular superior para una fractura de LeFort con conminución, de hemi-LeFort, porque era una LeFort de un solo lado. Y para finalizar, charlo dos palabras de la fractura de tercio superior, que tienen que ver solamente con el hueso frontal, que pueden ser de la pared anterior del hueso frontal o de ambas paredes. Si tenemos un paciente que tiene fractura de la pared posterior del seno frontal, indudablemente el tratamiento mejor sería la cranealización de ese seno, para lo cual pedimos a los neurocirujanos que nos hagan el abordaje. Se extirpa o se reseca toda la pared posterior, en este caso donde está la fractura, se fresa el seno frontal para que no quede mucosa, para que no se nos infecte la cavidad craneana, porque queda expuesto el cerebro a la cavidad. Si bien podemos preservar la dura madre, esto no garantiza que pueda ser una meningitis, por lo tanto lo mejor es sellar el ostium del seno frontal y hacer la resección de la mucosa generalmente con fresado.
el ósteo lo sellamos con grasa o con algún músculo que tengamos en la zona. Alguna vez, en fracturas más importantes, utilizamos la misma pericránea que volcamos hacia adentro, o sea, vamos a hacer de cuenta que hacemos un rectángulo así, a la pericránea, lo bajamos para que nos pueda servir como una segunda dura madre, por decirlo de alguna manera, y bloquear de esta manera, o separar aún más de esta manera el seno del cerebro. Bueno, y no tengo más nada para decir, espero no haberlos aburrido, y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Bueno, excelente charla, Mario, muy completa, muy didáctica, y creo que hay mucha gente que a veces ve este tipo de traumatismos o fracturas, pero como por ahí va el especialista, no se involucra, y me parece que fue muy bueno esto para informar y mostrar a todo el mundo de qué se trata. Me parece que habría que abrir para las preguntas que quieran hacer en principio, y si nadie tiene para hacer preguntas, yo tengo varias. Bueno, me parece que yo voy a preguntarte algunas cosas puntuales, Mario, Decime. cortitas y que me parecen muy de la práctica. Primero, muchos de estos traumatismos se asocian con traumatismos encefalocraneanos, pacientes que entran en coma. ¿Qué tiempos manejás vos para decir en qué momento los llevo a quirófano? ¿O qué haces para no tener que operar después de al mes o mes y medio tardíamente estas fracturas? Mira, por suerte, en la guardia del hospital, nuestros residentes ven bastante de fracturas, sobre todo los residentes avanzados. Entonces muchas veces cuando están de guardia e ingresa un paciente que necesita hacerse una descompresión craneal, ellos a veces les pido que cuando hay un paciente que a su vez se acompaña en una fractura facial, entren con el neurocirujano para de alguna manera no nos terminan rompiendo todo y nos dejen algo donde después poder armar la fractura. Y eso nos ha servido mucho, porque cuando reoperamos a estos pacientes, porque por supuesto en agudo no tenemos el material como para hacerlo muchas veces, y a veces está tan grave que tampoco vamos a perder tiempo haciéndole la reducción y la osteosíntesis. Pero esto nos ha permitido mejorar mucho cuando reoperamos, ver que la estabilidad de los fragmentos, o que por lo menos existen fragmentos para reducir y colocar placas, porque si no a veces nos venían totalmente sin seno frontal, y ahí es muy difícil, y ya tenés que hacer algo con una placa, con un CAT-SCAM o algo ya preformado para tratar de suplir ese defecto. Y cuando se trata de una fractura acompañada, por ejemplo, por una mala oclusión, una fractura tercio medio, tercio inferior, si hay tiempo, le digo que en el mismo momento que intervienen los neurocirujanos, le pongan, aunque sea los Charcot-Erich, que no lo bloqueen, porque son pacientes que van a estar intubados, no lo van a poder bloquear, pero por lo menos poner los Charcot-Erich y después vamos viendo si tenemos posibilidad de ir haciendo la fijación intermaxilar. Bien. Lo hago cortito porque después queda alguien más para exponer y un caso. Sumado a esto que vos mencionaste recién, a veces vemos pacientes con heridas de armas de fuego que generan fracturas conminutas, sobre todo muchas veces intentos de suicidio en mandíbula. ¿Cuál es tu recomendación para el cirujano de guardia, que es el primero que lo recibe y que generalmente recibe una herida que tiene que hacer una toilette, hemostasia? Bueno, que no nos extirpen partes blandas. Porque nosotros podemos hacerlo mejor en el hueso, pero si no tenemos parte blanda para cubrirnos, tenemos un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es, aquel tejido que le parece desvitalizado, pero que les parece, ¿no?, que está desvitalizado, consérvenlo. De última se hará una nueva toaleta al otro día o a las 48 horas. Pero hay que tratar de conservar todo el tejido blando que se pueda, y bueno, y tratar de afrontar los bordes de todas estas partes blandas, del tejido blando, y que no hagan más nada, que después dejemos que el especialista se ocupe. Pero muchas veces los fracasos los tenemos porque nos faltan parte blanda para cubrir ese defecto óseo. Y en algunos casos donde, como vos decís, hay escopetazos, perdigonadas,
y la verdad que no nos da posibilidad de hacer un tratamiento de reducción. Y muchas veces en estos pacientes terminamos haciendo un injerto microvascularizado de peroné que nos sirve para suplir esa pérdida ósea grande que tuvimos. Así que va a depender un poco también de la magnitud del defecto, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, seguramente va a haber más preguntas, pero quisiera ahora ver si podemos pasar con el doctor Legorguru que nos dé un poco sus enseñanzas respecto al tema del uso de los métodos complementarios para el estudio de estos pacientes. Gabriel. Hola, ¿sí ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, ya podés compartir, Sí. Gabriel. Bien. A ver, vamos a hacer el intento. Aguárdeme un segundito porque todavía estoy en el... Está bien. Bueno, de paso aprovecho a presentar al doctor Legorguru, es especialista en diagnóstico por imágenes, y bueno, amablemente ha accedido a mostrarnos algunos casos y un poco qué es lo que uno espera ver en los estudios. Así que bueno, esperamos pronto la presentación. A ver si se puede compartir ahí. Ahí, ¿ven? Ahí está, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, Cuando quieras. bueno, muchas gracias Sí, ahí la vemos. por la invitación. Realmente soy una incorporación nueva del Hospital Municipal de acá de Bahía Blanca. Soy especialista, como bien me dijeron, en diagnóstico por imágenes, y hoy les vamos a hablar de un poco de los métodos complementarios que nos ofrece la tomografía respecto al trauma maxilofacial. Vamos a hablar un poco de protocolos. No vamos a ahondar tanto en el tema de clasificaciones ni tal, pero a mí me gustaría que los cirujanos que vean esta charla se lleven algunos tips para detectar lo que es el trauma maxilofacial, que con la tomografía uno puede llegar a hacer algunas cosas que por ahí, más que solamente ver las imágenes que uno obtiene, ¿no? O sea, si trabaja un poquito con las herramientas de postproceso. Vamos a hablar de uno o dos casos, si nos da el tiempo, vamos a tratar de hacer lo más breve que se pueda y dejar algunas conclusiones expresadas. El protocolo de macizo craneofacial es, como ven ahí, ¿sí? En el recuadro blanco, ¿se ve el puntero que estoy marcando? Sí, Díganme sí. si... A ¿Sí? ver. Perfecto. Ah, no. Ahí no lo Es estoy viendo. Esperá. un puntero rojo. Ah, sí, ahí se ve perfecto. Listo, ¿Se ve? gracias. Bien. Sí, sí. Bien, lo primero que estoy viendo en esta imagen es el scout, ¿sí? Los límites del protocolo de maxilofacial. Hablan de un límite inferior que pasa por el hueso hioides, ¿sí? El límite superior que tiene que incluir todo el seno frontal, obviamente el límite anterior de nuestra área de trabajo, o field of view, ¿sí? en inglés, requiere que incluya toda la pirámide nasal, y el límite posterior es bastante más arbitrario, tal vez con que, como se ve en el corte axial, obtenga un poco de la mastoides, ya estaríamos incluyendo lo que es la articulación temporomandibular, y con eso culmina nuestro área de trabajo, o nuestro área de barrido, mejor dicho, ¿no? Recuerden siempre que las adquisiciones son en axial y las reconstrucciones que hace el equipo son en coronal y en sagital. Y lo que obviamente debe tener todo protocolo de macizo craneofacial es una ventana de hueso, que es un filtro especial que
que trabaja a través de un algoritmo, ¿sí? A ver si puedo pasar a la siguiente imagen. Y también debería incluir una ventana de partes blandas. Y esto va al hecho de que muchas, si bien lo más importante en el trauma maxilofacial es la parte ósea, no nos olvidemos que los globos oculares forman parte del macizo y muchas veces hace falta valorar todo lo que es el contenido de la órbita, ¿sí? Entonces esas dos cosas debiesen estar sí o sí incluidas. Hablando de los traumatismos, lo más importante de los traumatismos es que cuando ustedes lo sospechen, pidan el protocolo, vayan región por región observando, observando si hay desniveles, si hay asimetrías, ¿sí? En la ventana de hueso. Eso es tal vez lo más importante, ¿sí? Ser un poco sistemático. Yo les voy a proponer ahora, en el orden en que vayan apareciendo las regiones, la forma en la que ustedes debiesen ver, ¿sí?, la tomografía de macizo. No quiero decir que esta sea la única, sino que por ahí es la más, la que por lo menos a mí mejor me funciona, y la que me evita que por ahí se me escape alguna fractura y tal, ¿sí? Bien, hay que conocer lo que es la región nasoseptal, y eso incluye lo que son los huesos propios. Básicamente, recordad que hay una porción que es ósea y una porción que es cartilaginosa, ¿sí? La porción ósea es la del tercio superior, que incluye los huesos propios, y los procesos maxilares y frontales que se unen hacia lateral, ¿sí? Obviamente el septum óseo, que está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el hueso vomer, la cresta del maxilar y la cresta del palatino, ¿sí? Eso es básicamente lo más importante. No hay que olvidarse que lo que es problemas de la porción cartilaginosa, ¿sí? Muchas veces la tomografía no es el mejor método, ya para eso es por ahí el examen directo. No deja de ser importante porque en los traumas esta región genera hematomas y eventualmente esos hematomas pudiesen llegar a desvitalizar el cartílago, ¿sí? Si no son tratados adecuadamente, pueden generar deformidad de la pirámide nasal. Lo siguiente que, bueno, ahí en la fotografía lo que estamos viendo es en flechas, ¿sí? Lo que es en la flecha negra es la sutura, la unión entre los huesos propios y el hueso frontal. Las flechas blancas son los procesos, ¿sí? Tanto frontal y maxilar. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Perdón, se generan dos líneas. Bueno, esto es un esquema más o menos que nos ayuda a ver lo que es la porción cartilaginosa, ¿sí? Las alas, los procesos laterales, alares, ¿sí? Mayores y menores del cartílago, y la porción cartilaginosa conformada por el cartílago cuadrangular. Ver la fractura del septum a veces no es tan clara, pero si en un contexto de trauma uno ve desviación, ya tiene que asumir que es una fractura, ¿sí? En general nosotros solemos decir que hay desviación, porque muchas veces no sabemos si esto viene de previo, ¿sí? O si es una cuestión que ha surgido con el trauma, ¿sí? Por eso en general ustedes van a ver que nosotros expresamos como desviación, ¿sí? Desviación del septum hacia tal lado. En esta fotografía lo que vemos en otro paciente es justamente, esta es una fractura de los huesos propios, ¿sí? Es bilateral y los huesos están desplazados, está señalado con las flechas, y en esta otra es una fractura de la espina nasal anterior
que también forma parte de esta región. La siguiente región que uno debería analizar es esta región que queda ubicada, para que ustedes tengan una idea, entre medio de los ojos, ¿sí? O sea que es tal vez la que está inmediatamente en comunicación con la región nasoseptal, es la órbito nasoetmoidal. Antes de empezar a hablar de esto, lo que le quería decir es que las tres regiones por ahí que más se fracturan en la cara son las más prominentes, ¿sí? O sea, la región nasal, ¿sí? La cigomático, del complejo cigomático malar, y en general son por lesiones de baja velocidad o de baja fuerza, ¿sí? Ya cuando uno tiene más fracturas de más regiones, en general se deben a lesiones de alta velocidad, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles, por ejemplo. Bien, esta región más o menos está ubicada entre medio de los ojos, básicamente, y incluye, digamos, todo lo que es el etmoides, está delimitada por la pared medial de la órbita, hacia atrás por el seno fenoidal y hacia superior por la lámina cribiforme también del etmoides, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta región? Que esta región está atravesada por los contrafuertes que ya en la charla anterior, ¿sí? Ya fueron expresados, si estuve prestando un poco de atención en las últimas diapositivas. El doctor habló sobre arbotantes, ¿sí? Bueno, arbotantes, contrafuertes, son el mismo término para referirse a lo mismo, y estas serían las regiones que están con mayor fuerza o que soportan las mayores cargas en lo que es el macizo craneofacial. La parte más importante de esto es que en general lo que me interesa que se lleven el concepto de que aquí, en esta región, órbito nasoetmoidal, se une el tendón cantal, ¿sí? En su porción interna, a ver si se puede ver otra vez el señalador. Permítanme un segundito. Ahí está. Bueno, ahí se trabó. Perdón, ¿eh? Bien, vamos a tratar de hacerlo sin manual. Bien, en la imagen de abajo, lo que se puede ver es el tendón cantal, el cual se une a la región órbito nasoetmoidal, ¿sí? Y de ahí que las múltiples clasificaciones hablen de si esa zona está con fragmentos con minutos, fragmentos separados, si hay compromiso del lado contralateral y demás. Pasamos a la siguiente. Los contenidos de esta región además incluyen el conducto lácrimo-nasal, ¿sí? Que es muy importante para el tema del drenaje del saco lagrimal. Ya vamos a ver que esto, si se fractura, hay que revisarlo, de que no queden defectos, ¿sí? Y la región inferomedia de la órbita es, bueno, tal vez la zona tal vez más débil de la órbita, y entra dentro de esta área que hay que revisar. Esto es la parte en la que se drena un corte sagital, ¿sí? Del macizo, y lo que vemos acá es una fractura en la cual lo que si bien se fracturó la pared anterior del seno frontal, se obstruyó el drenaje
¿sí?, del seno frontal, y eso puede llegar a generar, también como lo señalaron en la charla anterior, un problema por sobreinfección, ¿sí? Entonces, tal vez entra también dentro de las cosas que hay que revisar en esta región, ¿sí? Esta es una fractura panfacial que nos habla de que la zona, digamos, las fracturas de la región orbitonasoetmoidal no son aisladas, ¿sí?, sino que también pueden convivir con otras. No vamos a hablar mucho más de esto. La siguiente región es la que está inmediatamente superior, que es la del seno frontal. Dos cosas muy importantes para decir de esto es que toda lesión que aparece en este lugar, fractura en este sitio, es lesión de alto impacto. Si hay fractura en el seno frontal, el problema es de alto impacto. La mayoría, ¿sí?, de las lesiones provocan, 2/3 de ellas provocan fractura tanto de la tabla anterior, de la pared anterior, como de la pared posterior. 1/3 aproximadamente son solamente aisladas y comprometen la porción anterior, ¿sí? El problema de la fractura de esta región es que está inmediatamente en contacto con la fosa anterior del cerebro, lo cual significa que además, como bueno, mayormente ustedes saben, significa trabajar en conjunto con los neurocirujanos. Lo importante acá de ver tanto la tabla anterior como la tabla posterior es ver el tracto de drenaje nasofrontal, que es el conducto que va a drenar el seno frontal en el cornete, en el meato medio, perdón. La clasificación, bueno, no va a entrar en esta charla, pero sí que sepan que ruptura de la tabla anterior y velamiento significa hemocel, punto. ¿Sí? Ahora, si se fracturó la tabla posterior, ¿sí?, como en el primer caso que tiene una fractura conminuta, o si hay fracturas de trazo lineal, como en este otro caso, en estas reconstrucciones, siempre tiene que haber una ventana de cerebro, ¿sí? Si ustedes sospechan fracturas del seno frontal, siempre debería estar acompañada de una ventana del cerebro. Uno puede hacer alguna suerte de artilugio con el visualizador con el que trabajamos, y tratar de ver si hay algún hematoma o algo de neumoencéfalo, ¿sí? Pero en general, lo ideal sería eso, de trabajar con esas dos adquisiciones. En cuanto a la siguiente región es la órbita, ¿sí? Acá hay que destacar dos cositas. Tanto el piso como la pared medial son las regiones más débiles de la órbita. La anatomía ya la repasaron ustedes, yo no tengo ningún problema en pasarles esta diapositiva, no vamos a entrar en tantos detalles. Lo que sí es, la clave aquí es que si ustedes ven una fractura tanto de la pared lateral como del techo, ustedes deben pensar que estas son lesiones de alto impacto, ¿sí? Y que en general suelen ser lesiones que comprometen más regiones, ¿sí? De la pared lateral involucran al complejo cigomático malar, ¿sí?, porque forman parte de eso. Y el techo, bueno, el techo está inmediatamente en relación con el seno frontal, también un sitio problemático. Perdón, Gabriel, Sí, estamos sí, con el tiempo un poco ajustado. bien. No sé cuánto falta, porque No, tenemos no que me queda. presentar un caso. Perfecto. Dos palabritas de cada una de las cosas que quedan.
En la órbita, en los cortes axiales, lo importante es tratar de ver la pared interna, si hay abombamiento, eso les va a dar una pista de que hay fractura. Y en lo que respecta al piso de la órbita, si bien en las personas adultas uno puede decir, bueno, hay herniación, hay procedencia, digamos, del contenido de la órbita, siempre hay que medir ese volumen, ¿sí? Eso pueden dejarlo a nosotros, pero si ustedes ven eso, principalmente en los niños, las fracturas del piso de la órbita funcionan a manera de puertas, ¿sí? Que pueden llegar a necrosar todo lo que atrapan, ¿sí? El piso de la órbita tiene una elasticidad bastante especial respecto, porque a veces conservan el periósteo y hacen que la fractura se comporte de esa forma. Nunca se olviden de ver la ventana de partes blandas, ¿sí? En cuanto a la morfología del globo ocular, la posición del cristalino y la densidad del globo ocular, esa como clave principal. En lo que son las fracturas del complejo cigomático malar, es muy importante buscar las zonas de unión, ¿sí? Para eso ustedes tienen que saber que el cigoma se articula con el hueso frontal, la unión se va a llamar frontocigomática, con el hueso maxilar, respectivamente, con el hueso temporal y con el esfenoides. Estos forman el contrafuerte externo de los cuales se habló en la charla anterior. Lo mismo, estos sitios, en general, las fracturas de alto impacto lo que hacen es separarse, ¿sí? Se genera la fractura en la unión. No vamos a entrar en mucho detalle, en honor al tiempo, a ver si me permite pasar a la siguiente diapositiva. Esperen que estoy con el... Ahí estamos. Perdón, estoy con el... Ahí estamos. Con el iPad y me resulta difícil de manejar. Bien. Bueno, las lesiones de contrafuerte que ya les había hablado el doctor. En general, cuando revisamos la región maxilar, hay que tenerlas en cuenta. Sobre el effort no voy a explicar mucho más. Lo que sí quiero es comentarles un poquitito cómo es que yo voy a buscar si sospecho una lesión del effort, ¿sí? Dos cositas. Lo primero y más importante es ir a buscar las pterigoides. Recuerden ustedes que todas las lesiones del effort convergen en la fractura de las apófisis pterigoides. O sea que la primera cosa que uno tiene que ir a buscar es las apófisis pterigoides. Si uno las encuentra y ve que la unión pterigomaxilar está separada, uno dice, bien, estoy ante una, o sea, obviamente tiene que tener fractura y tiene que haber una diástasis, ¿no? Dice, ante una lesión de Lefort, ¿sí? Y ya después veremos qué tipo de lesión, ¿sí? Si la apertura piriforme, o sea, la porción nasoseptal, ¿sí? Tiene la línea de fractura, estamos hablando de un Lefort 1, ¿sí? Si la fractura pasa por el anillo orbitario inferior y a través de la sutura cigomático-maxilar, estamos hablando de la famosa maxilar flotante, ¿sí? El Lefort 2, y si pasa a través del arco cigomático, por encima de él y por la pared lateral de la órbita, estamos hablando de un Lefort 3. Muy esquemático, lo primero que buscamos es en la imagen coronal la fractura de las pterigoides, y como vemos en la tercera imagen, hay una fractura y hay un desplazamiento de la unión cigomático-maxilar. En este caso, estaríamos hablando de un hemi-Lefort, ¿sí? Hay que recordar que las lesiones de Lefort no son las que
no las vamos a ver como solitas como las vemos en los libros, ¿sí? En general, o están combinadas o están a medias, o sea, que están distribuidas en la mitad de una cara. Eso es lo que se conoce como Émile Ford, ¿sí? No mucho más. La mandíbula tiene sus trazos de fractura que están más bien clasificados de acuerdo a la región que se fractura, que ya la mencionaron. Y yo les había traído algún casito como para ir viendo imagen a imagen sistemáticamente, ¿sí? La región del seno frontal desde arriba para abajo, siguiendo con la órbito nasoetmoidal, ¿sí? Bien, en la tercera imagen tenemos una ruptura ahí del paladar. Hay fracturas de la región de la unión cigomático-malar, bien, de la pirámide nasal, como vemos en los cortes coronales, en fin. Este es un caso de una fractura panfacial. Solamente quería mostrarles algunos ejemplos de cómo más de un tipo de fractura puede convivir. Esta es muy compleja. Y bueno, en este mismo paciente lo que teníamos era un abombamiento, además de la pared medial del ojo derecho, y un abombamiento del piso, ¿sí? Que se puede ver en la foto de abajo, que habla sobre la herniación del contenido de la grasa orbitaria, que se puede ver mejor en los cortes coronales. Y no mucho más. En honor al tiempo vamos a dejar acá este tipo de análisis, a recordarles lo último, que si pueden ser capaces de ver el estudio en diferentes ventanas, a ustedes les va a servir mucho para, digamos, optimizar el estudio y ver si hace falta encargarle un segundo estudio, ¿sí? Porque originalmente a veces uno pide una tomografía de cerebro pensando en, bueno, tiene un hematoma cerebral y de pronto se encuentra con una fractura del piso de la órbita y dice, bueno, hay que completarle con una tomografía de macizo craneofacial. Bueno, se mira todo lo que se puede con las imágenes que uno tiene, ¿sí? Y no mucho más. Vamos a pasarnos a las conclusiones. Y bueno, esto ha sido una breve charla. Espero que les haya servido alguno de los tips que les di. Perdón por la velocidad, traté de hacerlo lo más rápido que pude. Bueno, bárbaro, Gabriel, gracias. Disculpa, pero bueno, justo viste que es un horario y un día de semana, entonces estamos con los tiempos medios ajustados. Sí. Excelente la charla, la verdad que nos gustó mucho, muy buenas las imágenes. Y bueno, me parece, no sé, Álvaro o Mariano, si consideran, también por en honor al tiempo, de pasar al caso, así hacemos la discusión. Sí, perfecto. Si me dicen quién presenta, sí lo habilito. Presento. Bueno, la doctora Pichel va a presentar un caso de nuestro hospital y bueno, invitamos a todos a que opinen. Ya podés compartir, Pamela. Bueno. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, para los que no me conocen, soy Pamela Pichel, soy cirujana de cabeza y cuello y me desempeño en la unidad de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Municipal, junto con el doctor Recio. Quería agradecerles a Mariana y Álvaro por habernos invitado para presentar este caso. Bueno, el caso clínico es de una paciente de 24 años, femenina, que ingresa al servicio médico de urgencias por una colisión en la vía pública moto-camión. A diferencia de lo que solemos ver, esta chica iba con casco y a alta velocidad en moto.
ingresa con un Glasgow 14/15, hipotensa, taquicárdica, con hipoventilación pulmonar derecha, una fractura expuesta tibio-peronea derecha, edema bipalpebral bilateral, otorragia izquierda y enfisema subcutáneo en rostro. Bueno, en el shock room siempre se sigue el protocolo del ATDS, ¿sí? En principio, vía aérea permeable, se hace la intubación orotraqueal. Con respecto a la respiración, la paciente tenía un neumotrax bilateral, así que se procede a realizar el avenamiento bilateral. Estaba hipotensa y taquicárdica, se le colocan vías y se le hace un acceso venoso central y se la comienza a expandir. Se hace la exploración para ver si hay un déficit neurológico, ver la columna cervical y se hace la exposición del resto del cuerpo para ver si hay más lesiones. Y la paciente ingresa a terapia intensiva. Se le realiza una tomografía donde se constata que a nivel torácico tenía contusión pulmonar bilateral, fracturas costales y fracturas de ambas clavículas con neumotórax bilateral. Y en el abdomen una laceración hepática. Como parte de la revisión secundaria se hace el examen maxilofacial. La paciente presentaba un edema bipalpebral bilateral, en oftalmos derecho y diplopía, falta de proyección malar bilateral, desviación septal y leve asimetría nasal, fractura dento-alveolar inferior e incisivos, un escalón parasinfisario derecho, limitación en la apertura bucal con laterodesviación izquierda y un contacto prematuro con mordida abierta derecha. Siempre por protocolo hacemos la interconsulta con los oftalmólogos. En este caso le habían hecho el fondo de ojo en las primeras horas y no tenía hemorragia retiniana ni compromiso del nervio óptico. Y esta es la tomografía de ingreso. Se observa el enfisema subcutáneo, la fractura parasinfisaria derecha, una fractura de cóndilo izquierdo con desviación medial y fractura de tercio medio. Estos son los cortes coronales. Tiene una fractura de huesos propios levemente desviada, fractura de tabique, fractura de piso de órbita derecha de ambos malares. Y estas son las reconstrucciones 3D, donde podemos observar el desplazamiento de las fracturas, la falta de proyección. Bueno, como diagnóstico estamos frente a una paciente con una fractura de tercio medio, con fractura cigomática bilateral de piso de órbita derecha, fractura de huesos propios con desviación septal, y en el tercio inferior una fractura dentoalveolar con fractura parasinfisaria derecha y de cóndilo izquierdo. Bueno, con esta paciente al día 10 se le hizo la traqueostomía, evolucionó estable y al día 13 le hicimos la cirugía. Lo que se hizo inicialmente fue comenzar en un orden de cefálico a caudal. Se hizo un abordaje por cola de ceja izquierda,
se hizo una reducción de la fractura malar y luego la osteosíntesis rígida de la sutura frontocigomática con placas de titanio de 1.5. Se abordó el reborde orbitario derecho por un abordaje subciliar y se fijó el arbotante maxilar derecho. Se hizo una orbitoplastia derecha con malla preformada, reducción de huesos propios nasales y tabique con un taponaje anterior. Se hizo una ligadura en 8 con alambre por la fractura dentoalveolar de los incisivos que tenía, una reducción y osteosíntesis de la fractura parasinfisaria derecha por un abordaje vestibular intraoral y una fijación intermaxilar con tornillos IMF. Bueno, esto es una foto de la fijación del maxilar con una placa de 1.5. La paciente estuvo 20 días en terapia intensiva, 10 días en sala de clínica médica. Estuvo con dieta blanda por 6 semanas, por la fractura de cóndilo y parasinfisaria que tenía, y permaneció con la fijación intermaxilar por 15 días, luego le cortamos los alambres y estuvo con bandas elásticas hasta que la mordida estuvo simétrica. Esta es la foto actual, donde se ve la oclusión que tiene, que es una buena oclusión. Está sin dolor actualmente y con mínimas secuelas a nivel del rostro por los abordajes que se hicieron, ¿no? En cola de ceja, subciliar y el abordaje intraoral. Estas son las fotos de perfil, donde muestran una buena proyección y simetría. Y esta es la foto que sacamos para ver la proyección malar. Está sin diplopía y bueno, actualmente haciendo vida normal. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, yo primero felicitarte y preguntarte si las últimas fotos eran de antes del traumatismo o posteriores, porque la verdad que quedó muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Comparto tu opinión, Alvarito, quedó muy bien. Bueno, Mario, no sé si sigue conectado aún. Sí, acá estoy. ¿Cómo andas, Mario? Bueno, nada, no sé si pudiste ver el caso. Sí, si lo vi el ¿Queremos tu caso, opinión de felicito a la algún doctora detalle? porque la resolución fue muy buena. Yo tenía algunas dudas del tema del abordaje, porque me pareció que Almos y Goma estaban bastante comprometidos y que a lo mejor hubiera sido difícil poder resolverlo por vía vestibular solamente, pero indudablemente cuando uno está con el paciente en la cama y viendo mejor la tomografía, decide un poquito más. Mi duda fue porque a lo mejor lo hubiera abordado por una bicoronal para tratar los arbotantes frontomalares y reconstruir mejor ese cigoma. Indudablemente no hizo falta por lo que muestra la doctora. Y la otra duda era la fractura de cóndilo. La fractura de cóndilo, si bien es unilateral, cuando el cóndilo se ubica internamente o medial a la mandíbula fracturada, a veces es muy difícil traerlo y reducirlo como para poder inmovilizarlo. De cualquier manera, nosotros, si vemos que tenemos acortamiento importante o que se ve muy limitada la apertura oral, preferimos abordar el cóndilo en el momento del tratamiento de todas las fracturas. Y muchas veces incluso empezamos tratando primero el cóndilo. Pero bueno, son formas de proceder, indudablemente la reducción fue muy buena. No sé, Pamela, si la paciente todavía laterodevía o si ya corrigió la laterodeviación, porque supongo que le va a llevar un tiempo y quizás vaya a necesitar seguir con bandas elásticas para que la mordida quede simétrica. Pero te felicito por la resolución del caso. Bueno, muchas gracias, Mario, por tu apreciación.
No, actualmente la mordida es simétrica, estuvo 2 semanas más con bandas elásticas después de que le retiramos los alambres, y corrigió bien, y la seguimos, y está sin dolor, que es por ahí lo que un poco a veces nos preocupan las fracturas de cóndilo, que hacen una disfunción de la articulación temporomandibular, pero bueno, la verdad que evolucionó bien. Yo quería preguntarte, Mario, si tenés experiencia en la planificación 3D y en las impresiones 3D para los traumatismos, si habitualmente lo usan, o qué indicaciones ves vos que son sumamente necesarias hoy por hoy, y teniendo acceso a la impresión 3D hoy, que es mucho más fácil. No, mira, no tenemos experiencia porque lamentablemente no tenemos equipos propios y cuando lo mandás a hacer a través de las ortopedias resulta muy oneroso y no lo podemos llevar a cabo. La impresión 3D sirve, pero sobre todo para aquellas fracturas con mucha más conminución o con mucho más desplazamiento. Incluso no lo hacemos en las fracturas, pero cuando uno tiene que reconstruir por un defecto oncológico, sí utilizamos hasta las placas preformadas sobre el modelo estereolitográfico, que nos ayuda mucho. Esto a nivel de las fracturas, no tengo experiencia porque no se da con la frecuencia o la necesidad para utilizarlo y con el costo que implica utilizarlo. Así que no te puedo responder esa pregunta. Bien. Bueno, y por otro lado también quería preguntarte, y haciendo un poco de hincapié en que decía Sergio que por ahí hay gente colegas que están presenciando la charla y que trabajan en la guardia, si vos por ahí nos podés dar un pantallazo de cuáles son las urgencias en los traumatismos maxilofaciales, o cuáles son las cosas importantes que debería ver el médico de guardia que atiende al paciente inicialmente, que tenga que llamar de manera urgente al especialista para resolver alguna situación. A ver, la fractura mientras no comprometa la vía aérea, la fractura no implica que tenés que llamar al cirujano para que la corrija ese mismo día. Pero sí tengamos en cuenta que, por ejemplo, las fracturas importantes de piso de órbita con gran herniación de la grasa, si uno las deja pasar en el tiempo, muchas veces hace una fibrosis y una retracción que hace muy difícil manejar después la diplopia del paciente. Sobre todo si hay atrapamientos musculares por la misma lisis que los fragmentos de fractura pueden provocar sobre el músculo, hace que después ese músculo no se restablezca de la mejor manera posible. Entonces, lo que sí yo les pido a mis residentes es que el paciente no pase mucho tiempo, por ejemplo, si tuviera una fractura con un defecto en la oclusión, que no pase mucho tiempo para llevarlo a un bloqueo intermaxilar hasta que nos lleguen las placas de osteosíntesis. Y muchas veces con un poco de anestesia local y sedación se pueden colocar tranquilamente, y a veces, porque también cuento con la presencia de un odontólogo bucomaxilofacial en el hospital, que me ayuda mucho porque él los pone en el sillón de odontología, les hace anestesia troncular y les coloca los arcos peines y ya nos los deja preparados para disminuir los tiempos quirúrgicos y por lo menos de alguna manera reducir esa fractura y que nos quede mejor. A veces no es fácil, la reducción, si no es bajo anestesia, no es fácil, el paciente le duele mucho, pero por lo menos quedan no tan descompaginadas y nos facilita después llevarlo a oclusión cuando está con anestesia general. Yo te diría que siempre y cuando no interfiera la fractura con la vía aérea, con el nervio óptico, o una gran hematoma de la cavidad orbitaria que necesita hacer un rápido drenaje a través de la pared lateral de la órbita, serían las tres cosas que yo tendría en cuenta como para ver si necesito actuar rápidamente o si me puede tomar mi tiempo. Mario, tengo una pregunta. Viste que antes de hacer una osteosíntesis rígida, uno a veces tiene la opción de usar o los tornillos IMF o los arcos de Erich clásicos con los alambres. ¿Vos qué preferís? Mira,
hoy por hoy esté usando tornillos IMF. No, la oclusión no queda de igual manera. Vamos a ser honestos, no es la misma oclusión que te provee el arco de Erich. Pero ¿qué sucede? Muchas de las fracturas que tratamos, cuando colocamos el arco del arco de Erich, tampoco la podemos reducir como queremos. Entonces nos ha pasado que cuando el paciente ya está dormido, tenemos que cortar ese arco de Erich para tratar después de movilizar la fractura y llevarla a la reducción anatómica. Esto, si vos pones tornillos IMF, se te facilita mucho más porque te evita cortar el arco de Erich. Así que tratamos de inmovilizarlo con tornillos IMF, no menos de, te diría, 3 arriba y 3 abajo, porque poniendo 4 tornillos no es suficiente, hay que poner por lo menos 3 y 3, y de esa manera actuamos. En las fracturas que son muy recientes, la verdad que la reducción anatómica nos facilita mucho, pero una vez que hacemos la reducción anatómica, ponemos al paciente en fijación a través de los tornillos intermaxilares y seguimos adelante. Depende de cada caso en particular y la experiencia de cada uno de nosotros. Pero te vuelvo a repetir, los arcos de Erich te dan mayor inmovilidad y una mejor reducción que los tornillos IMF. Ok, gracias Mario. Si alguien tiene preguntas, lo puede hacer en vivo o mandarlas a través del chat, como prefieran. Bueno, ha sido una charla muy esclarecedora. Evidentemente. Bueno, no sé, Álvaro, Mariano. Quiero saludar a Mario, que fue uno de mis grandes compañeros de la residencia. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Marito? El turco. Una alegría verte, ¿eh? Igualmente, un honor que estés acá con nosotros. La verdad que muy contento. No, un placer que me hayan invitado. Es culpa de ellos. Bueno, un gusto y los dejo seguir con el tema. Muy buena tu charla, me encantó y bueno, ha sido tan didáctico para todos que la verdad te felicito y bueno, un abrazo grande, ya vamos a hablar en privado. Dale, un abrazo para vos y tu familia, Gustavo. Gracias igualmente. Bueno, Sergio, creo que si no hay algunas otras preguntas, podemos ir concluyendo la sesión de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, Sergio, te dejamos las palabras finales para concluir. Bueno, antes que nada, por ahí yo tengo preguntas, pero ya son muy específicas que me parece que exceden el motivo de esta charla. Sobre todo quiero agradecerle a Mario muchísimo por tan linda charla, por habernos dedicado su tiempo en un día de semana, en este horario, y realmente ha sido muy amable y es un gran placer estar en contacto con vos. Lo mismo para Gabriel Legorguru, que aceptó mi invitación a último momento y la verdad que armó una charla muy linda y que nos ayudó mucho a entender el otro punto de vista, que es el especialista en diagnóstico por imágenes. Creo que la conclusión de esto es que si bien los traumatismos faciales es algo que en un momento tiene que hacerse cargo el especialista, de entrada el cirujano de guardia tiene muchas cosas para hacer que ayudan a que después esto tenga un buen resultado. Sobre todo no dilatando los tratamientos y no haciendo de más a veces en la atención inicial del paciente, que después redunda en un fracaso de lo que el especialista intenta arreglar. Así que bueno, de mi parte, nuevamente gracias a los disertantes, gracias a Pamela por el caso que presentaste, y a la sociedad por habernos permitido a nosotros ocupar este espacio. Bueno, me despido. Muchas gracias y buenas noches para todos. Un placer. Muchas gracias por participar. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias. Bueno, Mariano, no sé si vos querés hacer alguna mención de los pasos a seguir para la semana que viene o más adelante. No, ya mandé la información por el chat de difusión de la sociedad, así que estaríamos terminando el ciclo 2021, quedaría una sola actividad en marzo, mediados de marzo, y ya después pasaría la presidencia a manos tuyas, Alvarito, así que toda la suerte. Pero bueno, muchísimas gracias, Mario, Pamela, bueno, Sergio, Alvarito, Fede, que han armado los 2 módulos de cabeza y cuello, que bueno, es un tema que, como ustedes dijeron, ¿no? Los cirujanos generales también les es muy provechoso. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias. Saludos a todos y hasta la semana que viene. Bueno, bárbaro, gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Pame. Gracias.